La idea de nuestra reunión de hoy es conversar un poco más sobre qué es ese marco global sobre biodiversidad. También lo llaman el Plan de Biodiversidad Kunming-Montreal y como bien lo anotó Shirley, enfocarnos particularmente en las metas que son relevantes para el sector agrícola. ¿Qué es eso del marco global de biodiversidad? Recuerden ustedes que cuando en nuestra primera sesión hablamos de cómo el convenio de biodiversidad era un tratado, es decir, un instrumento jurídicamente vinculante, una obligación para los estados, pero también es cierto que cuando se negoció el convenio de biodiversidad en 1992, había mucha tensión entre países desarrollados, países en desarrollo, que veían este tratado tal vez como una forma de limitarle sus recursos, el uso de sus recursos, de su biodiversidad, de sus recursos naturales. Y cuando ustedes leen el texto del tratado, las obligaciones son muy generales, sobre todo están escritas de una manera curiosa, porque las partes, es decir, los estados que han ratificado el tratado, podrán, en la medida de lo posible, según proceda, de acuerdo con sus capacidades, es decir, una serie de condiciones para que los estados se sintieran cómodos con esas obligaciones. Con el tiempo, la problemática avanza muy tristemente, es decir, la pérdida de biodiversidad de la que también hablábamos en esa primera sesión se incrementa significativamente y un poco mirando hacia el universo del régimen internacional de cambio climático, en donde ahí hay acciones muy concretas, metas y calendarios muy específicos de reducción de emisiones, aquí se quiere hacer lo mismo. Entonces, bajo el convenio de biodiversidad, un primer esfuerzo se hace en el 2010, durante la COP 10 de Nagoya, en la provincia de Aichi, en Japón, se adoptan unas metas, las metas de Aichi, que pretendían, repito, hacer eso, darle como unas metas, unos indicadores específicos a cómo es que vamos a cumplir con eso. Las metas que debían verificarse en el 2020 fracasan estruendosamente, es decir, muy poco cumplimiento por la parte de los países, em, en fin, no tienen el éxito que se esperaba o no logran el compromiso de los estados que se querían. Entonces, se inicia un nuevo proceso en el 2018, en la COP 14, para precisamente eso, darle al convenio de biodiversidad un plan de acción, un marco, hagan de cuenta, un programa de trabajo para los estados con metas verificables, con 4 objetivos, como vamos a ver, y en un proceso perturbado un poco por la pandemia, es decir, el ciclo de las COPs se altera, como vimos en nuestra conversación pasada, etcétera, pero finalmente en la COP 15, es decir, la que precede a la nuestra, que se realiza en Montreal, aunque debía haber tenido lugar en China, en Kunming, pero con la pandemia, etcétera, finalmente se traslada a Montreal, que es donde queda la sede de la Secretaría del Convenio de Diversidad Biológica, pero sigue siendo presidida por China. Se adopta este plan de acción. Por eso se llama Marco Global para la Biodiversidad Kunming-Montreal, porque repito, la presidencia de la reunión le correspondió a China, pero la reunión físicamente se realizó en Montreal. Ustedes encuentran el texto de ese plan en la decisión 15.4 del 2022 de esa reunión. Y ustedes ven ahí muy claramente que las partes lo que quieren es detener o invertir la pérdida de diversidad biológica. Les decía que son 4 objetivos que deben cumplirse al 2050 y 23 metas al 2030. Y es un llamado para acciones urgentes de los gobiernos, sí, porque los tratados solo aplican a los estados. Pero aquí también está muy claro, y es donde entran ustedes, que si uno quiere que este plan se haga realidad, que si uno quiere que este plan sea efectivo, necesitamos involucrar a todos los sectores de la sociedad. Y obviamente que el sector productivo y el sector agrícola en particular son claves en esta tarea. ¿Qué compone ese marco global de la biodiversidad? Está compuesto por una estrategia de movilización de recursos, primero. ¿Con qué vamos a lograr todo eso que queremos hacer? Porque pues obviamente que detrás de esto hay unas necesidades grandes de recursos financieros.
Entonces, la idea es que se establezca una estrategia, repito, de movilización de recursos. Cuando se habla de movilización de recursos en el contexto internacional, piensen ustedes que, claro, estamos hablando de cooperación internacional, que los países desarrollados le den plata a los países en desarrollo, pero también estamos hablando de recursos públicos, es decir, que los estados deben dedicar unos presupuestos acordes con el tamaño de la tarea. Y se invita a otros actores, como el sector privado, como otros actores de toda índole. Entonces, aquí puede caber la filantropía internacional, puede caber recursos de ONGs, etcétera, para que contribuyan también con esa movilización de recursos, con ese objetivo que ya vimos de tener la pérdida de biodiversidad. Este plan también tiene, porque aquí pues como ustedes se dieron cuenta, el plan no está directamente en el tratado, o sea, no es obligatorio para los países legalmente hablando, pero claro que tiene una gran fuerza política, es un lineamiento que los países acuerdan todos juntos y se dice, y necesitamos verificar que se esté cumpliendo, necesitamos hacerle seguimiento. Entonces también viene acompañado de un mecanismo de implementación, monitoreo y reporte que un reporte que antes los países hacían a cada 4 años, esa es una tarea que le corresponde al Ministerio de Ambiente, obviamente en conjunto con las autoridades ambientales en las regiones, etcétera. Ahora se va a hacer cada 2 años y justo en este momento, mientras hablamos, los que están reunidos en Nairobi, en el órgano subsidiario de asesoramiento científico y técnico, están discutiendo los indicadores para cómo vamos a medir ese avance con relación al marco mundial de biodiversidad. Entonces, fíjense, este mecanismo de implementación, monitoreo, reporte y revisión, lo que nos va a permitir, por un lado, es saber si se están haciendo las cosas como deberían hacerse en los países, pero además vamos a ver que eso va a exigirle a los estados recoger esa información, pedirle al sector privado la información, pedirle a sus autoridades en las regiones la información, repito, para poder reportar a la convención y podamos verificar ese progreso hacia el cumplimiento de las 23 metas 2030. El paquete, del Marco Mundial para la Biodiversidad Kunming-Montreal también incluye una decisión sobre información de secuenciamiento digital, lo que se conoce como DSA en las siglas en inglés. Ustedes en la primera sesión que tuvimos hicieron varias preguntas sobre ese tema. Recuerden que lo vamos a abordar en detalle en nuestra próxima conferencia con invitados especiales. Esta diapositiva la tomé prestada de Laura Bermúdez en el ministerio, que estaba haciendo un evento, del cual les voy a compartir el enlace porque creo que puede ser de interés aquí todos, un evento de Fede Palma, en donde invitaron al Ministerio de Ambiente a que presentara las metas a 2030, y ella pues hace este gráfico explicando cómo hay unas metas específicamente en materia de conservación, que son las que están en morado, las metas azules que se refieren más a el uso sostenible y las metas rosadas rojas que ven ahí y que son las que nos van a interesar más en este webinar y en las que nos vamos a concentrar ahora, como van a ver. En particular, la meta 15, por ejemplo, le dice a los estados, hay que tomar medidas normativas o administrativas. Fíjense, aquí es donde entran ustedes en juego, porque si bien el tratado solo aplica a los estados, este marco para implementarlo implica que los estados adopten medidas regulatorias, sean resoluciones, leyes, decretos, políticas, etcétera, pueden ser de tipo, repito, administrativo o legal, para obligar también a su sector empresarial, a su sector privado, a sus nacionales. Y esto es lo que dice esta meta. Dice, los estados deberán tomar medidas administrativas o legales para alentar y propiciar la actividad empresarial, en particular velar porque las empresas transnacionales y las instituciones financieras empiecen a hacer lo siguiente. Entonces, por un lado, controlen, evalúen y difundan con transparencia y regularidad sus riesgos. Fíjense, es nuestra herramienta de la evaluación del impacto ambiental, pero
puesta al servicio del plan de biodiversidad, diciéndole a las empresas, por favor, evalúen qué riesgos puede tener su actividad en la diversidad biológica, qué efectos puede tener para la diversidad biológica. Y que esto incluya todas sus cadenas de suministro y de valor. Pídanles, lo que está diciendo esta meta es, señores estados, pídanle a las empresas que proporcionen la información necesaria a los consumidores a fin de promover modelos de consumo sostenible. Fíjense que ahí lo que estamos hablando es de todo el tema de esta arepa fue producida con maíz orgánico o maíz que tiene un componente de trabajo social, con una comunidad. Bueno, ustedes sabrán más de ese tema. Entonces, que esa información sea visible para los consumidores, o sea, se le está pidiendo a los estados obliguen a ese etiquetado para promover el consumo sostenible. Y reporten sobre cómo se están cumpliendo con la medida relacionada con el acceso y la participación de los beneficios. Ese tema del tercer objetivo del convenio que abordamos en la primera sesión y que, repito, al que nos vamos a dedicar un poco más tiempo en una de nuestras próximas reuniones. Todo tiene siempre este mismo fin, reducir gradualmente los efectos negativos en la diversidad biológica y aumentar los efectos positivos, reducir los riesgos para la biodiversidad y fomentar acciones encaminadas a lograr modelos de producción sostenible. Entonces, la primera meta, repito, sobre la que quiero llamar la atención es la meta 15. La segunda, la meta 16. Velar porque se capacite a la población para tomar decisiones de consumo sostenible. Entonces, señores, que el mismo Estado, estas campañas que ustedes ya conocen, algunos yo sé que nos desesperamos un poco con ese tema de los sellos, en fin, que en el caso de los sellos aquí pues tiene que ver más con el contenido del alimento, pero que aquí lo que se está diciendo es informe a los consumidores sobre la forma como se producen las cosas. Entonces, si es un café que tiene un componente, repito, de sombrío que protege el hábitat de cierta especie de ave. Estoy elaborando todo esto de la nada, es decir, no son ejemplos reales, pero de un ave que está en vía de extinción. Ese es el tipo de información que se dice que se le pide al Estado que establezca marcos normativos para que la población esté consciente de esos temas. ¿Por qué? Porque al yo estar consciente de lo que estoy consumiendo y al yo poder tener una decisión informada sobre si compro tal vez esta manzana que se produjo aquí, que es criolla, que no viajó en avión con una huella de carbono enorme, qué sé yo. Si el consumidor empieza a tomar eso en cuenta, pues se va a reducir su huella de consumo procurando en la medida de lo posible, obviamente, y cuando el bolsillo no es el que manda principalmente, pero para tomar medidas, repito, que contribuyan a la protección de la biodiversidad. Fíjense, la meta 16 también habla de reducir a la mitad los desechos de alimentos. Y los que alcanzaron a leer el periódico hoy, había un artículo de cómo se decía que si no botáramos, es decir, que con los desechos de alimentos se podría alimentar a la población de La Guajira 3 comidas diarias. Bueno, en fin, ese tipo de cálculos, etcétera, se hace con mucha frecuencia y ustedes seguramente lo han visto en fuentes de información. Aquí dice eso, reducir a la mitad los desechos de alimentos en el mundo, reducir el consumo excesivo aquí aparece también el concepto de la madre tierra, un concepto, lo que conocemos tal vez como la Pachamama, algunos de ustedes, y que Bolivia logró poner a lo largo de todos estos instrumentos en Naciones Unidas. En la meta 17 está muy cercana al corazón pues a un sector del agro en Colombia, es la que tiene que ver con la biotecnología, los organismos vivos genéticamente modificados, nuestro protocolo de Cartagena, del que hablábamos al comienzo, y repito, sobre el cual vamos a profundizar en una charla futura. Esta es la única meta, la meta 17, repito, es la que
es la única que hace referencia al tema de la biotecnología, colgándolo principalmente del convenio. Lo que el convenio dijo, en su momento el convenio dijo, se creía o se pensaba que los avances de la biotecnología moderna podían tener un impacto adverso en la biodiversidad, como les conté la primera vez, y por eso el convenio de biodiversidad dice, abordemos este tema. Voy a destacar también otras dos metas que no están dentro del área eh, roja que les mencioné al principio, pero que pueden interesarles. La primera es la meta 7, que habla, entre otras cosas, de reducir el riesgo por pesticidas y por químicos altamente peligrosos. Y la meta 10, que habla de asegurar en las áreas de la agricultura, la acuacultura, la pesquería y forestales sean manejadas de manera sostenible, en particular a través del uso sostenible de la biodiversidad, incluyendo, perdón que estoy traduciendo, incluyendo en un incremento de prácticas amigables con la biodiversidad, repito, en el aprovechamiento forestal, pesquero, de la agricultura, etcétera, y em, prácticas amigables tales como la agroecología y otros enfoques innovadores que contribuyan a la resiliencia en el largo plazo y a la productividad de estos sistemas de producción, a la seguridad alimentaria, siempre manteniendo la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Entonces, fíjense, otras dos metas adicionales a las que tengo aquí en la presentación que son relevantes para el sector. La meta 18 habla específicamente de un tema que muy posiblemente muchos aquí conocen y que ha venido avanzando significativamente en el marco del convenio, en particular liderado por la Unión Europea, y es cómo lograr desmontar los incentivos perversos, cosas como subsidios o subvenciones a ciertos sectores que sean perjudiciales para la biodiversidad. Este es un tema, repito, que lleva años en la agenda, que se ha discutido durante décadas en el marco del Convenio de Diversidad Biológica, y es como decirle a los estados, no le dé incentivos ni tributarios ni de otro tipo a sectores que perjudiquen, a sectores productivos que tengan un impacto adverso en la biodiversidad. Incluso aquí llegaron a poner una cifra, reduciendo sustancial y progresivamente en al menos 500.000 millones de dólares estadounidenses para 2030 ese tipo de subvenciones perjudiciales. Y empiece por los incentivos que son más perjudiciales. Entonces, cada país deberá hacer su análisis de, bueno, aquí, en mi caso, cuál es el subsidio o el incentivo que le estoy dando a qué sector y que impacta de manera más negativa la biodiversidad, haciendo énfasis en los incentivos positivos, o sea, eso sí promovámoslos. Cuando hay ayudas del Estado o incentivos del Estado a una producción que sea sostenible y armónica con la conservación de la biodiversidad, eso sí, pongámoslos ahí, que los estados insistan en eso. Y obviamente que esta es una meta muy dirigida hacia el sector agrícola y al sector minero energético. Entonces, ya para terminar y que tengamos un espacio amplio para nuestras preguntas, recapitulemos un poco, ya que esta es nuestra tercera reunión, ¿por qué es que es importante? ¿Por qué es que quiero ir a Cali? ¿Por qué es que estamos hablando de esto? Básicamente piensen ustedes que este es un evento global que ocurre cada 2 años, ya vimos, la periodicidad de la COP es cada 2 años, a la que asisten miles de personas. O sea, para que tengan una idea, en Cali se están pensando entre 12 y 15.000 personas. Ese cálculo pues nunca puede ser muy exacto al comienzo, pero estoy segura que cuando tengamos las cifras al final estaremos dentro de estas cantidades de todos los países del mundo. O sea, cuando digo de todos es de los 193 países miembros de las Naciones Unidas, van a estar representantes en Cali, representantes de los estados. Pero también recuerden que vienen, hay toda una órbita alrededor de esas negociaciones que están en cabeza de los
funcionarios gubernamentales, hay toda una órbita de personas que no pertenecen al gobierno, es decir, vienen de otros sectores empresariales del mundo, vienen de la sociedad civil, les contaba yo la vez pasada de los pueblos indígenas, de los países que tienen pueblos indígenas, vienen representantes realmente de todos los sectores. Si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de ver cómo es una COP en cambio climático, ustedes incluso encuentran líderes religiosos, etcétera. Esto no tiene el nivel de una COP de cambio climático, simplemente piensen que una de cambio climático puede llegar a tener 50.000 personas, como la COP28 en Dubái. Aquí es una proporción más modesta, pero sigue siendo un evento muy grande y una oportunidad única para las empresas del sector agrícola en Colombia, porque va a ser en Cali y no les toca ir a Bakú o a Sharm el Sheikh o a Glasgow o qué sé yo, donde generalmente, o es decir, donde pueden pasar estas reuniones. Es la primera vez que hacemos, bueno, realmente hicimos una vez una reunión ordinaria de la COP en Cartagena, pero hace muchísimos años, en el año 2000. Esta es la primera de una de estas dimensiones que hospedamos en Colombia. Y recuerden además que el objetivo del tratado incluye también el uso sostenible. Sí, el tratado habla de conservación, como les contamos la primera vez, de conservación de la biodiversidad, pero el segundo objetivo del convenio habla del uso sostenible de la biodiversidad. Y ahí es donde ustedes juegan un papel clave. Piensen que es una plataforma para las empresas del sector para destacar, promover, consolidar iniciativas de sostenibilidad y demostrar responsabilidad ambiental. Si ustedes tienen proyectos, este es el momento de visibilizarlos. Piensen que no solamente para el mundo, que puede haber un intercambio muy beneficioso con alguien de un país de condiciones similares, es decir, en el que puedan encontrar soluciones a problemas comunes, etcétera, pero también les permite visibilizar esos esfuerzos para el gobierno nacional, porque es que aquí, y en eso hago mucho énfasis, ustedes también tienen un espacio para interactuar con las diferentes dependencias del gobierno nacional y en un entorno mucho más sano, mucho más seguro, porque estamos pues en el marco de un evento internacional con unas reglas claras de participación en el que uno realmente espera que haya un diálogo respetuoso y es una buena oportunidad para abordar no solamente, repito, a los actores internacionales de todos los sectores que nos van a visitar, sino al interior de nuestro mismo gobierno y de nuestros mismos stakeholders, o sea, de nuestros mismos actores, tomadores de decisiones. De nuevo, repitiendo que es una vitrina para el mundo. Así lo estamos haciendo en Colombia. Si tienen además ejemplos que demuestren esas prácticas sostenibles. Por ejemplo, ustedes saben que en el mercado internacional, y no les estoy diciendo nada nuevo, obviamente, sino señalando algunos aspectos obvios, es un producto que se ha producido de una manera amigable con la biodiversidad sostenible, que responda a unas prácticas estandarizadas a nivel mundial, va a lograr un mejor precio en el mercado internacional. Entonces piensen que este también es una vitrina para mostrar esas prácticas y a un mercado muy amplio. Es un espacio para hacer alianzas, encontrar amigos, aliados en todos sentidos. Si ustedes tienen una preocupación grande por la forma como el gobierno nacional está abordando la posición sobre evaluación de riesgo en transgénicos, te repito, de esos temas vamos a hablar más adelante. Aquí ustedes podrán ver, pero es que no es solo nosotros. En Brasil está la misma preocupación, o en Indonesia, o en México, qué sé yo. O sea, repito, ver que no están solos en posiciones y intercambiar argumentos que les permitirán, repito, hablar con una voz más informada en estos procesos. Em, entonces, acceder a información, tendencias, mejores prácticas de sostenibilidad y seguir avanzando en una producción en armonía con la naturaleza, que es uno de los lemas que se ha adoptado en la conferencia de las partes. Este viene específicamente de la conferencia de las partes de Nagoya. Ya les hablé de que es un espacio de diálogo con nuestras autoridades, no lo desaprovechen. Yo les pongo un ejemplo, he sabido de casos en que nuestro sector privado o incluso nuestro sector no gubernamental va a una COP a ponerse una cita con nuestro ministro, de que sea de minas, de medio ambiente, lo que sea. Entonces, no subestimen ese espacio también como un espacio de diálogo
con los actores locales claves. Em, bueno, una oportunidad para afianzar el compromiso con la naturaleza y explorar oportunidades para aportar a las 23 metas, porque es que recuerden que a ustedes también les va a tocar aportar a esas metas, porque si bien la responsabilidad principal recae sobre el Estado, a su vez el Estado la va a transmitir a sus connacionales a partir de normatividad, políticas, etcétera. Entonces, ¿cómo puedo aportar yo? ¿Qué puedo yo mostrar? Voy a entender mejor esta meta. Me gustó el ejemplo que trajo el Reino de los Países Bajos, o me gustó el ejemplo que presentó Argentina. Hablé con la persona de Argentina y increíble lo que me contó de lo que están haciendo allá con su ganado. En fin, repito, una oportunidad realmente impresionante, increíble, lo digo desde la experiencia de hacer intercambios, alianzas, hacer amigos, en fin. Identificar mejores formas de producir, ya lo dije, y identificar incluso fuentes de financiamiento para proyectos de producción sostenible. Y les menciono un ejemplo, el proyecto Jeff sobre paisaje palmero diverso, sale de esto. Entonces, el Jeff es el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, es el mecanismo de financiamiento de la convención, que ahora además cuenta con un fondo adicional que se llama el Fondo para la implementación del plan de biodiversidad, es decir, es un fondo específico para implementar el marco global de biodiversidad común Montreal, y ustedes podrían encontrar ahí, repito, oportunidades de financiamiento, van a tener seguramente su stand o sus representantes, los van a poder identificar fácilmente para, repito, proyectos que aporten a la sostenibilidad. Y les decía que quiero terminar pronto para dar espacio a preguntas. Eh, Volviendo al tema de la COP16, y lo reitero hoy porque lo hablamos hace 8 días, pero quiero actualizar la información, desafortunadamente no como ustedes quisieran, siempre la pregunta es, bueno, ¿cómo voy? ¿Cómo me organizo? ¿Dónde está el tema de los stands? ¿Qué voy a hacer? Con toda la certeza les afirmo que todavía no está disponible la información, pero que se espera o se anunció para la última semana de mayo. ¿La información sobre qué? Sobre, por ejemplo, esa feria de bionegocios de la que está hablando el gobierno nacional y que va a estar a cargo de la Oficina de Negocios Verdes del Ministerio de Ambiente, que va a tener exhibiciones de empresas, organizaciones, etcétera, los pabellones comerciales. El ministerio está diciendo, los voy a invitar, bien sea como expositores, y aquí están las condiciones, o también como patrocinadores, si quieren aportar para algún evento. Todo el tipo se está hablando de espacios pedagógicos, culturales, gastronómicos, artísticos, de diálogo, todo eso, de nuevo, recuerden, en la zona verde, en el Boulevard del Río. Hemos distinguido claramente de lo que va a ser la zona sur, y en la que ustedes además podrán proponer eventos, es decir, repito, cualquier muestra, espacios que van a permitir esas alianzas, esos intercambios de los que hablábamos ahorita. Se calcula que va a haber algo así como 150.000 personas circulando, es la cifra que ha dado el Ministerio de Ambiente en esa zona verde. Entonces, repito, todavía no está el detalle de la información, cuánto me cuesta, cuánto me cuesta un pabellón, un stand, o cómo puedo organizar un evento, o dónde me agendo, etcétera. Esa información dicen que la van a colgar en esa página que les mostré la vez pasada, la última semana de mayo, de acuerdo con lo que dijo Paula Duat, la persona a cargo en el Ministerio de Ambiente. Por otra parte, está la zona azul, recuerden, que son las negociaciones. Esa va a tener lugar a 14 kilómetros de la zona verde, en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, con los delegados de gobierno, y el Ministerio de Ambiente quiere traer a jefes de Estado en 2 oportunidades durante la COP, un segmento de alto nivel el 19 y el 20, y al final de la COP un segmento con ministros de Ambiente y ministros de Finanzas. Es la proyección que están haciendo. Yo pensaría, si me preguntan mi opinión, que lo de la zona sur no les interesa. Bueno, no sé realmente cuál es la composición de este grupo, no la conozco en detalle, pero si ustedes no pertenecen al gobierno, la zona azul realmente no resulta de mayor interés.
pues más allá de seguir lo que está pasando y eventualmente si quisieran hacer un evento paralelo dentro de la zona azul también es una opción, como les expliqué en nuestra reunión pasada. Con eso sí termino y les recuerdo, como les dijo Cherly, que pongan sus preguntas en el Q&A para poderlas abordar en este momento. Y Cherly, si quieres, paremos la grabación para tener un poco más de libertad en responder las preguntas y concretar la grabación a la parte más de interés general.